Es un privilegio poder nuevamente acompañarles en un estudio más. Les saludo en el nombre del Señor y les doy una cordial bienvenida a este estudio. Es importante que nosotros, antes de poder iniciar el día, podamos comunicarnos con Dios y poder dejar que Él encamine nuestra vida, nuestro día, sea perfecto en la armonía con nuestro Señor. Gracias de antemano a todos ustedes por brindarnos la oportunidad de poder llegar a ustedes a través de este medio y que la palabra de Dios sea expuesta y que cada uno de nosotros podamos entender lo que Él quiere decirnos cada mañana. Queremos iniciar este estudio, pero ante todo quisiéramos orar, como de costumbre, para que el Señor pueda guiar a este pueblo y pueda darnos lo necesario. Oremos donde tú te encuentres. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Señor maravilloso, en esta mañana agradecerte nuevamente por la oportunidad que nos das, porque sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Las cosas pueden hacerse, pero no tienen sentido. Pero cuando vamos a ti, Señor, cuando buscamos primeramente tu reino, las otras cosas vienen por añadidura y tú, Señor, nos das lo que necesitamos. Dios mío, en esta mañana, que tu Santo Espíritu pueda, Señor, guiarnos a la verdad y la verdad, Señor, nos haga libres. Dios mío, donde se encuentren las personas, en cualquier lugar, y también podemos decir en todo lugar del mundo, Señor, donde se encuentren personas que quieran escuchar tu palabra, Dios mío, dales esa oportunidad. Te lo pido, Señor, en este momento, que seamos instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula La ira de los fariseos. Vamos a ver la primera pregunta que nos dice: ignorando la bendición derramada sobre el paralítico, ¿por qué se irritaron los fariseos? El capítulo de Juan 5, 9 y 10, ¿qué nos dice? Juan capítulo 5, versículo 9, versículo 10, dice: en el acto ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue, y ese día era sábado. Entonces los judíos decían al que había sido sanado: hoy es sábado, no es permitido que lleves tu camilla. Qué ignorancia y qué podemos decir de los fariseos, que aún viendo el milagro que el Señor hizo con este paralítico, le reclamaban lo que había hecho. Eso se llama envidia, eso se llama egoísmo, porque amamos más las cosas materiales que las cosas espirituales. No amamos a nuestro hermano y no queremos que nuestro hermano sea libre. Por esa razón los fariseos, dice, se airaron, se enojaron y le dijeron al paralítico: es sábado, no puedes llevar tu camilla. Pero no veían que ese hombre por mucho tiempo había estado postrado en esa camilla sin poder hacer nada. Y hoy que recibía la sanidad, estos hombres le reclamaban como si hubiese hecho algo tan terrible. Pero eso es lo que los fariseos sentían: envidia, odio, por la cual no podían ellos entender el milagro y la voz de nuestro Señor Jesucristo. En el deseado de todas las gentes, la página 173 nos dice: el paralítico sanado se agachó para recoger su cama, que era tan solo una estera y una manta, y al enderezarse de nuevo con una sensación de deleite, miró en derredor buscando a su libertador, pero Jesús se había perdido entre la muchedumbre. El hombre temía no conocerle en caso de volver a verlo. Mientras se iba apresuradamente, con paso firme y libre, alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, se encontró con varios fariseos e inmediatamente les contó cómo le había sido curado. Les sorprendió la frialdad con que escuchaba su historia. Con frentes ceñudas,
le interrumpieron preguntándole por qué lleva su cama en sábado. Le recordaron severamente que no era lícito llevar cargas en el sábado del Señor. En su gozo, el hombre se había olvidado de que era sábado y sin embargo no se sentía condenado por obedecer la orden de aquel que tenía tanto poder de Dios. Contestó osadamente: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Le preguntaron quién había hecho esto, pero él no se le podía decir. Esos gobernantes sabían muy bien que solo uno se había demostrado capaz de realizar esos milagros, pero deseaba una prueba directa de que era Jesús. A fin de poder condenarle como violador del sábado, en su opinión, no solo había quebrantado las leyes sanando al enfermo en sábado, sino que había cometido un sacrilegio al ordenarle que llevase su cama. Los fariseos hipócritas miraban lo que había hecho Jesús, pero no veían lo que realmente ellos eran. Por esa razón, en este tiempo que vivimos, de la misma manera, vemos al sábado como algo sagrado, pero el día, no vemos la importancia del día. Pues el Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día dice que reposó, y nos mandó a nosotros reposar para poder contemplar su creación. En otras palabras, poder contemplar el carácter de Cristo reflejado en el sábado. Por esa razón, los fariseos solamente veían el mandato como algo absurdo, como algo severo, podríamos decir, porque ellos mandaban hacer santidad en sábado, pero ellos mismos desagradaban al Señor con sus actos. Por esa razón el Señor vino con ese propósito, para poder demostrar a los fariseos lo que Él podía hacer en su día, ya sabiendo que en el tiempo de Jesús los fariseos habían desechado la santidad del sábado. Y cuando vino Cristo, de la misma manera lo desecharon. Entonces vamos a responder a la pregunta. Dice: ignorando la bendición derramada sobre el paralítico, ¿por qué se irritaron los fariseos? Porque había sido sano en sábado. Muchas veces nosotros hablamos o decimos muchas cosas a las personas diciendo que no pueden hacer nada en sábado, pero nosotros mismos nos salíamos haciendo sacrilegio en ese día. Por esa razón, nosotros como personas no podemos hacer la voluntad del Señor, pero a través de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos salir y hacer las cosas conforme a lo que Él quiera que nosotros hagamos. Vamos a otra pregunta. ¿Qué habían hecho los judíos del sábado? Mateo capítulo 23. Vamos a ver lo que los judíos habían hecho. Mateo 23, versículo 4. Mateo 23, versículo 4. Dice así: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos ni aun con un dedo la quieren mover. Otra vez vuelvo a leer el texto. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos ni aun con el dedo la quieren mover. De alguna manera los fariseos eran hipócritas porque ellos hacían y deshacían, pero de alguna manera ellos no respetaban lo que realmente era el sábado. Decían hacerlo, pero con sus hechos demostraban lo contrario, ya que el sábado fue hecho por causa del hombre, nos dice Marcos 2:27. Y de alguna manera nosotros
Podemos decir que podemos guardar el sábado en santidad, pero en nuestra vida, ¿acaso hay algo bueno para poder nosotros ser mejores que nuestro Señor Jesucristo? Pero por el amor que tenemos al Señor, nuestra vida se vuelve algo agradable y nosotros podemos hacer lo que nunca podíamos hacerlo. Por esa razón los fariseos dice que ataban cargas a los demás, pero que ellos mismos ni con un dedo querían moverlo. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de santidad, pero ellos no eran santos. Y aún por esa razón el Señor demostraba su amor hacia ellos, pero ellos rechazaban ese amor. En el Deseado de todas las gentes, la página 173 y 174 nos dice: los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo de esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser lúbrico, entre otras naciones, y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia santa a Jehová y honorable. Los escribas y fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego, ni siquiera una vela en sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir por gentiles muchos servicios que sus reglas le prohibían hacer por su cuenta. Sin duda que es así. Y eso se llama extremismo. Sabiendo que el Señor demostró cuando estuvo en la tierra diciendo: ¿cuánto vale más un ser humano que un animal? Si el animal está en un pozo enredado o a punto de morir, ¿acaso el dueño no va y lo salva? Entonces el Señor demostró y diciendo: ¿y cuánto más vale un ser humano que necesita salvación, que necesita perdón? ¿Cuánto más vale? Por esa razón los fariseos odiaban a Jesús, y en ellos se veía que no había santidad ni siquiera amor, porque querían hacer de ellos mismos del sábado una carga, dice el testimonio. Entonces por esa razón los fariseos no podían establecer amor hacia el Señor, porque no tenían para dar. También entonces por esa razón esos hombres eran hipócritas y lamentablemente manchaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondamos la pregunta: ¿qué habían hecho los judíos del sábado? Habían hecho una carga, dice. ¿Por qué? Porque ahora el sábado, como dice en Isaías 58, 13 y 14, que debe ser una delicia, se volvía en una carga. Por esa razón el Señor vino a cargar el yugo y Él dijo en Mateo 11:29: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque la ley se puede cumplir, pero únicamente con el Señor. Entonces, mi querido hermano y amigo, la ira de los fariseos se vuelve a repetir en este tiempo. Muchos apuntan con un dedo diciendo que no se puede guardar el sábado porque es muy estricto, pero lamentablemente se equivocan, porque el Señor nos dio la oportunidad que podamos nosotros observar los mandamientos del Señor con algo maravilloso y que Él pueda morar en nuestra vida. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Bendiciones.